estás? Por la radio Germán Abdala. Me bajé mucho el volumen, me parece. Ahí está. Y bueno, hoy, como hace tantos viernes o tantos días de semana, tenemos la columna de nuestros queridísimos compañeros sobre discapacidad. y no me sale otra más cosa que un suspiro. Sí. Dios santo, ¿cuándo vamos a poder concluir con toda esta situación, esta pelea, esta lucha? ¿Cuándo vamos a poder tener lo que corresponde para las personas con discapacidad? No sé, se los dejo a ustedes la pregunta es abierta, pero bueno, sé que trajeron otros temas, pero eso bueno, nos preguntábamos cuando estábamos armando la columna, mira, ¿qué nos queda por hacer? Claro, cuando el Poder Ejecutivo decide no cumplir con una ley, ¿no? Claro. Sí, trajimos, íbamos a poner un poco de actualización sobre el tema porque el viernes pasado, bueno, salió en todos los medios que hubo una movilización en una de las sedes de la Andis, en la sede que está ahí en Belgrano, en Ramsay, porque Vilches, que es quien ahora está suplantando, digamos, a Spagnuolo. Ay, que hace tanto que no escuchamos de Spagnuolo. Sí, de repente desapareció noticias de él de los medios. Él está como interventor, en teoría, ¿no?, en este momento. Y tenía programada una reunión con prestadores, organizaciones, para hablar de la actualización. Y claro, y familias. Para la actualización de lo que tiene que ver con el nomenclador. A las 10 de la mañana tenían que tener la reunión. Al principio era a las 11, después a las 10, bueno, se la fueron dilatando. Y en ese mismo momento se la suspenden, supuestamente acusan por cuestiones de fuerza mayor. Y obviamente, todas las personas que estaban ahí presentes, fue otra vez me estás como en la cara, sí, ¿no? Sí. Y son agresiones son... No, y aparte después Vilches se victimizó como, bueno, yo de esta manera no puedo llevar a cabo ninguna conversación, ningún tipo de reunión. Ante amedrentamientos, claro, algo así, dijo. Claro, encima se victimizó. Bueno. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo sí dio una partida para que ya les digo, de 121 millones de pesos... para la actualización del nomenclador, que tenía que ser a partir del 1 de octubre. Sí. Y no sabemos qué pasó. O sea, hay 121.000 millones... ¿Cuántos, perdón? 121.000 millones. ¿De pesos destinados para esta emergencia? No, sería específicamente para actualizar el nomenclador. Ok. O sea, la ley se sigue sin ejecutar por esta medida inconstitucional que hizo el Poder Ejecutivo en cuanto a pedirle al Poder Legislativo, bueno, ¿de dónde sacamos la plata? No, eso es tu función. Claro. Vuelvan a hacer, ¿cómo era en nuestra época la materia? Ciudadanía, ¿cómo era? Sí. Para aprender educación cívica. Claro, mi hijo tiene educación ciudadana, me confundo. Ahora de formación ética ciudadana, ¿no? Para aprender, ¿no? ¿Qué rol tiene cada poder? Bueno, se ve que los muchachos y las muchachas de ahí no lo conocen. Y bueno, pero sí mandaron una partida para la actualización de lo que es el nomenclador, que era a partir del 1 de octubre. Bueno, ya se estaban reuniendo, de hecho, tarde. Sí. Bueno, ni siquiera así que ese dinero no sabemos qué hicieron. Anda por ahí, no sé. Vilches no pudo contestar porque, bueno, no dio la reunión. Entonces, hay que meterle juicio a esta gente de que no cumplen su función pública. Es que claro, habían presentado los juicios penales, digamos, porque fue una de las últimas cuestiones que habíamos comentado, porque no se estaba promulgando la ley. Bueno, se promulga, pero está en suspensión, ¿no? Se suspende su aplicación, algo que ahora después se reiteró con la ley de emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario. Están en la misma situación. Y bueno, la pregunta que nos cae es esa, digamos, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la división de poderes real que hay acá? ¿Es lo que le gusta al Poder Ejecutivo, lo que no le gusta a la política, ¿no? Como que está de gobierno en el Ejecutivo de turno? Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa? ¿Hay pedidos de juicio político? ¿Qué pasa con la justicia si no hay más pedidos en la justicia? O sea, ahora el juzgado de Catamarca declaró que el Estado debe restituir las pensiones dadas de baja y suspender completamente el proceso de auditoría. Y
Y ahora lo que hizo el Poder Ejecutivo obedeció esa orden judicial porque aparte fue de alcance nacional, ¿no? Pero La solo medida. para la provincia de Catamarca. No, pero es de alcance lo hicieron de acción colectiva. Es acción colectiva, pero por ahora la ANDIS solamente respondió a lo que tiene que ver con la provincia de Catamarca y apeló, eso lo leí ayer en la noticia, apeló a la medida que alcanza el territorio nacional, porque en realidad el juez hace 2 fallos. Primero, en lo que tenía que ver con la provincia de Catamarca, y después enseguida saca un segundo fallo que tiene que tener alcance en el territorio nacional. Entonces, por ahora la ANDIS acató solo la restitución en provincia de Catamarca, de las personas, ¿no?, ciudadanas de la provincia de Catamarca, y apeló a lo que tiene que ver con territorio nacional. Vamos a ver cómo le va, pero bueno, lo que siempre igual también preguntamos es cuál es el rol del Poder Judicial ahí, porque cuando hablaban, ¿no?, de la corte menemista, ahora tenemos que hablar de una corte mileísta. Totalmente, y aparte porque ya es, no les importa, digamos, hacer ningún caretaje, por decirlo muy vulgarmente. Claro, se muestran totalmente a los pies de este poder funcional, que obviamente tiene que ver con un poder político, con un poder lamentablemente también empresarial y demás, y externo, ¿no? Porque también, como decía Jaureche, tenemos lamentablemente muchos cipayos en este momento. Pero claro. Pero que no, ahí debería actuar el Poder Judicial. Digo, mi ley tiene 8 pedidos de juicio político. Para lo que es la ley de emergencia en discapacidad, Paulón, que lo habíamos comentado en la otra columna, con Mónica, me olvidé el nombre, Fein, hicieron también tienen una denuncia penal, tanto Milei como Francos, como otros funcionarios también que tienen que ver con esto, con la secretaria legal y técnica y no me acuerdo quién más. Y está todo frenado, no hubo ningún tipo de repercusión todavía ante esa denuncia penal, o sea, está frenada, se presentó en septiembre y ahí quedó. Pero después, la Corte, cuando fue lo de Cristina, en un mes resolvió todo, ¿no? Todo. Entonces, cuando quieren, son resolutivos, cuando no quieren... Bueno, es el análisis que hacemos de todo este tiempo, ¿no?, del Poder Judicial. La pregunta es, ¿qué es lo que se está esperando para que todo se reactive? ¿Están esperando que pasen las elecciones? ¿Se van a activar los juicios políticos o no? ¿Qué va a pasar con ese destino? Porque de mientras, el colectivo de personas con discapacidad seguimos... Claro. En la nada misma y el de financiamiento en el Garraham, todo sigue igual, es como no hay división de poderes en realidad entonces. Claro. ¿No? Y ante toda esta situación, ¿no?, de elecciones y demás cuestiones, hablando de leyes, solo queríamos como mencionar que, ahora en octubre, después vamos a ver si abordamos un poquito más, pero ahora en octubre se están cumpliendo 15 años de la sanción. Sí, fue el Día Mundial de la Salud Mental, y ya el mes que viene, el 25 de noviembre, se sancionó la Ley de Salud Mental en nuestro país, que también este último tiempo tuvo una fuerte repercusión, ¿no? Como, realmente sirve esta ley, y en realidad lo que se llega a la conclusión, sobre todo de quienes participaron en la formulación de esa ley y que la defienden aún hoy en día, claramente la ley lo que pasó es que nunca se terminó de implementar. Por falta de financiamiento, ¿no? Principalmente tal cual, por la falta de presupuesto, que debía ir aumentándose. De hecho en la ley estaba programado un periodo de implementación, y nunca llegó a más de, tenía que llegar a un 10%. Se promulgó en el año 2000, se sanciona en el año 2010, se reglamenta en el año 2013. En ese periodo lo que estaba propuesto en la ley es que pasara de un 2% que se venía financiando, el presupuesto que se daba para eso, tenía que ser para un 10%. Nunca eso pasó. Entonces, una ley sin financiamiento... letra muerta, digamos. Es letra muerta, tal cual. Y la mayoría del presupuesto se terminó yendo a los efectores de salud, que es lo que la ley venía a promover de no lugares específicamente de encierro respecto a los efectores solamente neuropsiquiátricos. No era que tenían que desaparecer de un día para el otro, se pensaba en una transición, se pensaba en otros dispositivos intermedios como son las casas de medio camino, pero al no haber financiamiento sobre eso, no se pudo llevar a cabo y en este último tiempo mucho peor, porque este gobierno, el Hospital Barón aparte vemos lo que pasó, echaron al 40% de los profesionales y demás. Entonces también, hay una gran emergencia en lo que tiene que ver con
la ley de salud mental, pero bueno, queríamos conmemorar porque es una ley que para incluso la OMS es, digamos, modelo a nivel mundial, por el enfoque que tiene de derechos humanos, por el enfoque que tiene de intervención comunitaria e interdisciplinaria, es de avanzada, pero lo que dicen un montón de constitucionalistas, profesionales de la salud, es que, bueno, sin financiamiento es imposible. Entonces, el problema no es la ley, además de muchos mitos que hubo alrededor de la ley, sino que lo que necesitamos es que haya presupuesto. Pero bueno, en este contexto lo vemos bastante complicado. Bien, y para cerrar, porque estamos hablando de leyes, de qué pasa con el Congreso y en el marco de qué va a pasar con las elecciones. El domingo votamos. El domingo votamos. La pregunta es, todos y todas y todes vamos a poder votar. Eso nos parecía muy importante, ¿no? Porque, bueno, ahora hay que marcar, como que hay que doblar muy específicamente la boleta, ¿no? Y bueno, a entonces, ver, ¿qué dicen ustedes? La pregunta es entonces, ¿qué medidas de accesibilidad han habido para este proceso de comicios electorales en esta oportunidad? Primero, ¿cómo se difundió la información? ¿Realmente hubo campañas fuertes de difusión sobre la BUP, sobre la boleta única papel? ¿Todos realmente comprendemos cómo va a ser el proceso de votación? No es que no se difundió, no hubo campaña, digamos, pero en otros momentos había como mucha más información en radio, televisión. Ahora todo queda sujeto a un reel, a una historia, a un videíto en redes sociales, a una publicidad en algún que otro lado, pero todo a través como de internet. ¿Estamos seguros que a la gente no hemos visto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a las personas con discapacidad realmente le está llegando esa información para poder votar? Y después, ¿qué medidas de accesibilidad se garantizan para el ejercicio, ¿no?, de los comicios? Bueno, en primer lugar, esto que es histórico y no cambia nada más, o sea, no se han asegurado medidas de accesibilidad casi nunca o muy pocas veces, cosas que han habido antes, después en otros comicios vuelve para atrás, en otros procesos electorales vuelve para atrás. Pero lo que prevé la Justicia Nacional Electoral es garantizar el voto asistido. Ajá. O sea, que vos concurras con una persona de tu confianza o con una autoridad de mesa a votar. Y por otro lado, también en todo caso, la Justicia Nacional Electoral lanzó una acordada ya hace unos cuantos años de que en última instancia las personas con discapacidad están eximidas, no tienen que pagar la multa. Entonces, el voto asistido, si yo voy a votar con alguien, ¿qué principio se rompe? El de ¿cómo se dice? Que no declarar tu voto. El voto secreto. Y si me eximís, la obligatoriedad. Y si me limitás en mi participación con recursos de accesibilidad, la universalidad del voto también está cuestionada. Entonces, ¿en qué sistema democrático vivimos? ¿No? Puntualmente con lo que pasa ahora con la boleta única papel, algo particular que nos pasa a las personas que tenemos discapacidad y algo que estuvo afrontando y encarando la Federación Argentina de Instituciones de Personas con Discapacidad Visual, FAICA, en la cual pertenezco, es que ya previamente se hizo un pedido de acceso a la información pública para la Justicia Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral sobre qué medidas de accesibilidad se iban a disponer, porque en una boleta única yo no tengo manera de conocer dónde tengo que hacer una marca, porque no tengo para elegir una boleta u otra o llevarme mi boleta, como era antes. Entonces, no, está garantizado el voto asistido. Fue lo único que se respondió. En función de esto, varias organizaciones de personas con discapacidad, puntualmente en distintos lugares, acá en Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, Tiflonexos empezó a diseñar una plantilla braille a contratiempo, con una campaña de aportes para poder financiar e imprimir estas plantillas que ahora se están distribuyendo. Se logró acordar con la Junta Nacional Electoral de la provincia de Buenos Aires para que autoricen la implementación de esta plantilla. En Ciudad de Buenos Aires a último momento también se sumaron, incluso con un modelo de plantilla propia, pero que no tiene braille. Bueno, cuestiones que van pasando. Hay experiencias en Chaco, la organización local Cenovi ha diseñado también una plantilla y logró coordinar con la Justicia Nacional Electoral de Chaco la implementación, el testeo y la certificación de unas plantillas que también fueron diseñando, que ellos también producen en braille. Santa Fe también tiene algunas experiencias vinculadas porque ellos tienen boleta única papel hace mucho a sus elecciones provinciales, pero con otro formato distinto que era más sencillo siempre, porque acá se eligió
un modelo de boleta única papel que es más complejo para poner una plantilla. Hay experiencias en Formosa, bueno, han habido movimientos, pero el resto de la ciudadanía no se sabe qué pasa, ¿no? Y de vuelta, se están violando los principios básicos de la ley Sáenz Peña. Claro. ¿No? Así que, bueno, veremos qué es lo que se puede hacer. Igualmente, Uri, convocamos a todos y a todas a participar este domingo, Totalmente. a votar, a elegir. Y bueno, en este caso, las personas con discapacidad pueden estar asistidas, alguien de suma confianza. ¿No? Sí, no es lo ideal. No es lo ideal, No es lo ideal, pero bueno, pero es lo que sucedió. No llegamos a modificar nada hasta el domingo. No, pero exactamente. Fue muy difícil, no hubo casi pero nada. Porque para mí es muy importante que el colectivo de las personas con discapacidad vayan a votar, porque hay que seguir poniéndole el freno, que no estamos lográndolo, pero para mí es un colectivo muy importante que tiene que ir a votar y ponerle el freno a Milei. Elijan su voto, pero que no elijan seguir dándole herramientas a este gobierno para que siga hostigándonos, ¿no? Sí, en Quilmes, rapidito, lo que hicieron para lo que es presidentes de mesa y fiscales fue, como demanda de parte del colectivo de personas con discapacidad de Quilmes, fue que instruyeran a los presidentes de mesa y los fiscales, por lo cual se les mandó un video con algunas señas básicas de cómo decir buen día, de documento, de dónde tenés que votar, sorda. Para la comunidad sorda. Entonces, bueno, fue como algún tipo de medida de apoyo, y se hizo un spot también que lo hizo Mayra Mendoza, con intérprete de lengua de señas argentina, de explicar cómo votar en la boleta única, digamos como acercamiento a algún tipo de acceso a la información y medida de accesibilidad. Obviamente nunca alcanza, pero bueno, estaría bueno que eso se replique, por lo menos algún tipo de apoyo. No hubo una estrategia de accesibilidad electoral en lo más mínimo. Pero, ¿qué estamos pidiendo? Si les están negando la plata y de los medicamentos y de la atención, yo creo que no les conviene, la auditoría y demás. Puede ser, somos entre el 12 y el 15%. Y aparte, solo para cerrar, cuando se discutió el proyecto de ley de esta boleta única papel, había un artículo que decía garantizar ciertas medidas de accesibilidad. Fue eliminado de la ley. Por todo el Congreso, O sea, hay un tema ahí que algún día sabremos analizando la situación, ¿no? Porque este gobierno ataca tanto al colectivo de personas con discapacidad. Mientras tanto, nos preparamos para ir a difundir que este domingo hay que votar, y hay que votar, en nuestro caso, yo voy a votar a Fuerza Patria. ¿Se puede? ¿O es voto cantado? No, eso es cuando el domingo no podés decir nada, bueno, al establecimiento. Pero ahora se puede decir. Bueno, vayamos a votar, que eso es lo importante, y pongámosle un freno a la crueldad tremenda de este gobierno. Es lo único que puedo decir. Muchas gracias. Hasta acá llego. Nos vemos. Muchas gracias, chicos.